poeta e poi regista, scrittore, pittore, saggista e ancora comunista eretico, omosessuale, diverso. La sua diversità consisteva proprio in questa provocazione benefica dovuta a una sua assoluta mancanza di calcoli, di compromessi, di prudenza. La diversità di Pasolini è stata la sua forza e insieme la sua condanna. La condanna a un'esistenza sempre nel mirino, braccata e circondata da un enorme fiume di fango. No hay duda de que Pasolini llenó una época, por lo menos en el cine italiano. Yo no he tenido la oportunidad de leer sus libros, pero sí de ver sus filmes, ver sobre todo las dos películas con las que apareció en medio de un desarrollo muy particular del cine italiano de su época. Entró a jugar en la pelea donde estaba Antonioni, donde estaba Fellini, donde estaba Visconti, donde estaba todavía Vittorio De Sica. Y Pasolini entró con Acatone y con Mamma Roma. Dos películas de un mundo no muy tratado en el cine italiano, que era el mundo marginal romano, el mundo que él conocía muy bien, y donde desarrolló una poética muy particular, la poética de una generación de posguerra que no encontraba espacio social para expresarse, que tenía serias contradicciones con el mundo capitalista italiano que había nacido de la posguerra y que sufrió también los rigores de la miseria, los rigores terribles que dejó la posguerra en Italia y que dejó la tradicional miseria del mundo meridional europeo. Por lo tanto, ahí empezó Pasolini con un trabajo que no podía menos de calificar de hiperrealista, con una fotografía de un grano extraordinario, con una belleza casi documental, pero lo suficientemente clara y nítida como para que la luz se repartiera muy bien en el cuadro fotográfico y pudiéramos tener una imagen de Italia nada edulcorada y al mismo tiempo profundamente poética. Pasolini hizo un cine por ese camino y se desvió hacia otros temas. Trabajó los temas clásicos, hizo el Evangelio según San Mateo, hizo Las Mil y una Noches, hizo algunos textos como El Edipo Rey. Es decir, trabajó un mundo que era precristiano y cristiano y que al mismo tiempo tenía que ver también con el sentido popular de su cinematografía, con una búsqueda continua del valor popular dentro del cine y con una necesidad expresiva que llegó a extremos teóricos y extremos de elaboración artística tan grande como en su filme Teorema o en su película atroz, no puedo calificarla de otra manera, Las 120 jornadas de Sodoma por la República de Saló. Creo que ha sido, pues, una de las críticas más brutales que he visto yo en el cine al fascismo. Pasolini se enfrentó a las circunstancias de un neofascismo italiano, a las circunstancias de una profunda discriminación social y sexual contra su persona y también a las circunstancias de tener que establecer principios dentro del cine italiano y mundial que contradecían, digamos, la manera un tanto estética de sus maestros anteriores, o por lo menos de aquellos que le antecedieron en su extraordinaria labor como cineasta. Creo que a ello contribuyó sin duda alguna su condición de poeta, su condición de teórico y su condición de novelista, puesto que todo lo practicó, todo lo desarrolló, lo llevó a planos muy elevados. Yo no he tenido oportunidad de leer sus novelas, pero he leído algunos de sus artículos, algunos de sus ensayos. Conocí su extraordinaria polémica con Umberto Eco a propósito del lenguaje del cine. Conocí sus contradicciones con el mundo teórico de Christian Metz y de Roland Barthes en Francia. Conocí también su postura política frente al desarrollo de un capitalismo despiadado que se estaba dando en Italia,
Conocí su mirada del mundo marginal romano e italiano, y conocí su manera de entender el legado histórico que pesaba sobre la cultura occidental. Un legado histórico que se correspondía precisamente con los valores que ya estaban planteados en el mundo arábigo, en el mundo hebreo, en el mundo cristiano original, y todos estos valores cómo iban a confluir en la cultura meridional italiana. En este sentido, Pasolini fue un genio innovador. Cambió gran parte de nuestra mirada del mundo italiano y cambió también, con algunas de sus películas, la historia del cine. Al menos en ese campo se destacó, se desarrolló, se proyectó y creo que murió defendiendo los valores en los que creyó, en los que pudo establecer principios esenciales para expresar lo que puede una cultura popular, lo que puede hacer de verdad como oficio, como personalidad, como desarrollo, una cultura popular, que fue lo que siempre defendió. Al principe. Se torna il sole, se discende la sera, se la notte ha un sapore di notti future, se un pomeriggio di pioggia sembra tornare da tempi troppo amati e mai avuti del tutto, io non sono più felice né di goderne né di soffrirne. Non sento più davanti a me tutta la vita. Per essere poeti bisogna avere molto tempo. Ore e ore di solitudine sono il solo modo perché si formi qualcosa, che è forza, abbandono, vizio, libertà, per dare stile al caos. Io tempo ormai ne ho poco, per colpa della morte che viene avanti al tramonto della gioventù, ma per colpa anche di questo nostro mondo umano che ai poveri toglie il pane e ai poeti la pace. Al príncipe. Si vuelve el sol, si baja el atardecer, si la noche tiene sabor a noches futuras, si una tarde de lluvia parece volver desde tiempo amados y nunca completamente tenidos, yo no soy más feliz, ni de gozar, ni de sufrir. No siento más frente a mí toda la vida. Para ser poeta hay que tener mucho tiempo. Horas y horas de soledad son la única manera para que se forme algo, que es fuerza, abandono, vicio, libertad, para dar estilo al caos. Yo ya tengo poco tiempo, por culpa de la muerte que viene adelante, en el ocaso de la juventud, pero también por culpa de este humano mundo nuestro, que a los pobres quita el pan y a los poetas la paz. En el centenario de Pierpaolo Pasolini, 1. Mi idea y pasión por la poesía se localiza en dos hemisferios, ambos con componentes del intelecto y la emoción. La línea que divide a esos hemisferios es tan sencilla y compleja a la vez como la lectura de un libro de poesía de Pierpaolo Pasolini, en este caso titulado Transhumanar y Organizar. Esos hemisferios quedan determinados por el antes y después de dicha lectura, y entre ellos trafican dos cuestiones fundamentales: la nostalgia y la crueldad. La nostalgia porque no te permite desligarte con facilidad de lo aprendido y siempre te remite a esto como el terreno en que ha ido conformando tu naturaleza, en un sentido más subjetivo. La crueldad es una especie de ácido que en principio arremete contra lo que tú tenías como verdad, pero después se establece como un elemento de equilibrio que suele introducir una claridad que va a favorecer el crecimiento del intelecto y sobre todo te va a dar la posibilidad de seguir hacia adelante en el canal de la progresión, librándote de la pesadilla de quedar inscrito a un círculo vicioso. En este caso hablamos de una poesía difícil, enrarecida, donde uno de sus principales valores es justamente la contaminación, elemento que tiene la fuerza de fracturar esquemas y poner en desuso ideas preconcebidas sobre la lírica y sus posibles límites. Yo, que provenía
de lo que puede interpretarse como una idea limpia, entre comillas, del poema y su campo de acción, sentí un golpe brusco, algo derribó obstáculos dentro de mi pensamiento poético. Quedar ante transhumanar y organizar significa asumir la lírica como crónica, particularmente una crónica compleja, desarrollada dentro de un escenario infinitamente convulso, donde lo político, lo erótico y lo literario se mezclan y se tensan de forma insondable e inconscientemente con complicidad. Y en ese contexto lo que más importa es la posición controversial de un hombre lúcido y transgresor ante el marasmo que de una manera u otra se transforma en materia creativa. Superada la posguerra, la violencia política se exacerba en la Italia de los 50 y los 60, y en ese sentido, entre otros procesos, ocurre uno que es conocido por muchos como la restauración de las izquierdas, del cual Pier Paolo interviene, y lo más trascendental es que algunas de las experiencias vividas por él en ese sentido son digeridas con espantosa sinceridad y van a parar al territorio del poema. En Transhumanar y Organizar, lo más seductor es asistir a una especie de laboratorio donde se presencia cómo lo que se genera constantemente fuera del ser va transformando lo que se genera dentro de este. Es una catalización del espíritu por un componente súbito que no tiene tiempo de separar lo feo de lo bello, lo correcto de lo incorrecto, lo útil de lo inservible. Todo ocurre a la manera de un acto de profanación y mediante él también se logran entender algunos asuntos pendientes. Por ello, temas como la pureza y la ética en Pasolini alcanzan un nivel más legible de comprensión en su cinematografía que en su escritura, producto a que la visualidad manichea todo lo que se puede entender como ideológico de una manera abiertamente descontraída. El gran acontecimiento que se deriva para mí después de la colisión con Transhumanar y Organizar se refiere a que Pasolini me involucró dentro del campo de la poesía civil. Puedo decir que de una manera furtiva e inesperada, versos que con los años quedan grabados en tu identidad y de algún modo intersectan tu proceder, metáforas que te ayudan a deslindar lo político de lo ideológico y te alertan con desenfado de cómo lo ideológico siempre va a encontrarse presto a arrebatarte tu única y verdadera libertad, la que conquistas con tu pensamiento y no te dejas escapotear en nombre de ningún fetiche. Aquí el después de la experiencia pesa tanto como la experiencia misma. El hecho de regresar a la intimidad en búsqueda de lo otro cuerpo, permeado de la brutalidad de los acontecimientos, representa una multiplicación del erotismo, una expansión del deseo que, derramado como sustancia densa y ligeramente tibia, comienza a invadir otros territorios. La política puede ser fea, chata y burda, pero a veces genera una imprevista erotización de algún que otro protagonista de ella. En el poema Uno entre muchos epílogos, el poeta nos habla del viaje de la vida como el único viaje verdadero e impostergable, el círculo que contiene todo y dentro del cual está echada nuestra suerte. La luz impecable sobre la abeja y sobre la rosa, conviviendo con los albañales y el cuerpo ultrajado por la necesidad o simplemente por la adicción. ¿Cuándo morirá el pájaro? ¿Cuándo morirá el pájaro que impecable vimos sobre la rama? Sencillamente no morirá. Lo inmortalizas con la mirada y después lo haces emigrar hacia otros seres.
y esa es la poesía que representa y no se detiene. Más allá de la página escrita, Pasolini es un poeta por su actitud, por la manera en que su mente representa los conflictos de la realidad, de la historia, y también del modo en que revisita la memoria creativa de la humanidad, independiente del lenguaje que esté usando en cada momento. 2. En el cine de Pasolini suele... Vamos a empezar. 2. En el cine de Pasolini suele detectarse una violencia profundamente lírica, movida por el ritual y la adoración de los cuerpos como principio y fin de la trayectoria siempre peligrosa del deseo, que según el artista tenía el don de atravesar la vida pública y privada del sujeto. Tras el lente, el boloñés lograba descubrir una erotización continuada de casi toda la realidad, incluidas actividades tan aparentemente frías como la religión y la política. No se puede obviar que cuando el maestro Pasolini decide consagrarse al séptimo arte de manera casi total, regresaba de una intensa y extensa experiencia literaria que abarcaba la prosa, el teatro y, por supuesto, la poesía. Hablamos de un cine que fue increciendo desde Acatone, 1961, y Mamma Roma, 1962, hasta su punto más alto y polémico, Saló o 120 Jornadas de Sodoma, 1975, pasando por cintas tan inolvidables como El Evangelio según San Mateo, 1964, Teorema, 1968, Posílica, 1969, El Decamerón, 1971, Los Cuentos de Canterbury, 1972 y Las Mil y una Noches, 1974. Una característica importante en la filmografía de Pasolini es que él no ancla en un solo concepto de belleza. Este va mutando y multiplicándose en cada una de sus películas, a la vez que constituye un aspecto clave para entender su cine. Esta filmografía, en varios casos, también se encuentra permeada por la gran pintura italiana del Renacimiento, Caravaggio, Giotto, y de otras tradiciones como la española y la flamenca, Velázquez y Rubens, cuestión que enriquece imágenes cruciales y ensancha el goce del espectador. Son frescos que se acoplan al ya comentado exceso de sensualidad y capaz de quebrar la mesura del grifo más estelar. Si en sus dos primeras películas Pasolini deja entrever un guiño neorrealista, en lo adelante emprendería un camino muy personal, signado sobre todo por un vasto cúmulo de lecturas y por sus propias contradicciones, en gran medida impulsoras de las más brillantes entregas, profundamente transgresor y vistiendo la osadía como traje de gala. Algunas escenas que fue capaz de construir quedaron para siempre en la memoria colectiva, comentando sin tibieza aquellas cosas de las que el hombre aparenta no sentirse orgulloso, pero que forman parte de una humanidad irrechazable. Temas tan fuertes como la castración, para que esos genitales sirvan de semilla, o una especie de surf en tono sádico para devolverle una bofetada a la historia. El trabajo con los actores lo conduce a una suerte de hiperrealismo, que es uno de los momentos más atractivos de su proceso de filmación. Pone sus cuerpos bajo presión para que estos no cesen de destilar todo lo que finalmente él desea transmitir a través de ellos. Estos actores constituyen piezas clave en una de sus ambiciones fundamentales como cineasta, que fue rescatar los rituales corporales de la antigüedad y conectarlos con la realidad contemporánea. Hablar del punto más álgido y controvertido de su filmografía es hablar de Saló o las 120 Jornadas de Sodoma. Aquí pone ante el espectador escenas que son repulsivas, lacerantes y muy perturbadoras, y que han determinado múltiples censuras y mutilaciones sobre la cinta, que para un grupo notable de cinéfilos constituye una entrega total sin tapujos, realizada con la madurez
de quien está dispuesto a correr todo tipo de riesgo con el fin de fracturar para siempre la membrana de la hipocresía y poder contemplar con nitidez la marca atroz del pasado. Para concluir, me gustaría expresar que siempre que nos encontremos en el espacio Pasolini estaremos en la noche, en un viaje hacia ella, un viaje tan profundo como el que algún momento emprendió Ferdinand Céline. Justo el viaje mórbido y lúcido de Pierpaolo reconoce su naturaleza para después defenderla hasta el instante mismo de su muerte. Al dejar un legado como poeta, novelista, dramaturgo, actor, cineasta, pintor y figura política, Pasolini se revela como el gran antecedente de lo que hoy se reconoce como el artista multimedia. Contemplar los autorretratos que pintó o dibujó representa otro ejercicio más para acercarse a la grandeza de su obra desde toda la multiplicidad que ella depara. Y en fin, quien logra sacar un pez de plata del agua turbia, ese es imprescindible. Y un poco digo esto de Pasolini, por supuesto, parafraseando a Brecht y pensando en esa brecha que dejó abierta para que todos los inquietos que vendrían después pudieran seguir en la creación. Desde el día 2 de marzo inauguramos en el cine Charles Chaplin, la sala grande del Chaplin, una muestra de cine que es una de las muestras más grandes de homenaje a Pasolini que se ha hecho en el mundo durante su centenario, y es por supuesto la más grande que se ha hecho en Cuba, que incluye todas las películas realizadas por Pasolini, además de los documentales, guiones escritos por Pasolini, filmados por otros directores, y también películas y documentales sobre Pasolini, o sea, que se exhiben en la sala grande del cine Chaplin, la pequeña, la sala Charlotte, que es donde se exhiben los documentales, y el cine 23 y 12, que es la sede de la Cinemateca. Ahí están grandes películas como Mama Roma, Edipo Rey, Pajaritos y Pajarracos, y toda la obra de Pasolini. También una película imprescindible para entender la vida y los últimos días de Pasolini, que se llama precisamente Pasolini, de Abel Ferrara, del año 2014, que fue la que abrió el ciclo y que es verdaderamente una película impresionante. En los lobbies del cine Chaplin y del cine 23 y 12 también se acoge una exposición de carteles que con el proyecto Cartelón y la especialista de gráfica de la Cinemateca de Cuba, pues a partir de la obra de diseñadores cubanos que reinterpretan los carteles y las películas, el acercamiento gráfico a las películas de Pasolini. Entonces, en el cine Chaplin se exhibe el cartel original de la película junto con la interpretación contemporánea de los diseñadores cubanos. Se exhiben los finalistas, los finalistas en el cine 23 y 12 y los ganadores, los premiados en el cine Chaplin, junto con los carteles. Per un certo tempo da ragazzo ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a crederci un po' meno, quindi a queste palingendici non si può più credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario.